Nadie en aquella casa imaginaba que una frase dicha con desesperación, en voz baja y al borde del llanto, sería el comienzo de algo capaz de cambiar dos vidas por completo. Valentine Rojas llevaba casi 2 años trabajando como empleada doméstica en una de las mansiones más imponentes de la ciudad. La casa pertenecía a Sebastián Alcázar, un empresario joven, reservado y absurdamente rico, dueño de una cadena de hoteles de lujo y de varias empresas que pocos entendían del todo. Para los de afuera, Sebastián era el hombre que siempre aparecía impecable en las revistas de negocios. Para quienes lo conocían de cerca, era alguien aún más difícil de descifrar. Hablaba poco, observaba mucho, y parecía haber construido alrededor de sí mismo un mundo de distancia, orden y control. Valentine, en cambio, era todo lo opuesto a esa frialdad silenciosa. Aunque su vida le había enseñado a callar más de lo que quería, tenía una calidez natural imposible de ocultar. Era de esas personas que arreglaban un jarrón roto, doblaban una camisa arrugada, y también levantaban el ánimo de cualquiera con una sola mirada amable. Había aprendido a ser fuerte demasiado pronto. Su madre había muerto cuando ella era adolescente. Su padre desapareció de su vida mucho antes de eso, y desde entonces había vivido con una tía estricta que jamás le permitió olvidar que, según ella, Valentine siempre había sido una carga. Con los años, aquella niña asustada se convirtió en una mujer disciplinada, prudente y hermosa sin proponérselo. No tenía tiempo para pensar en sí misma. Su prioridad era sobrevivir, pagar sus cuentas y, si era posible, ahorrar algo para un sueño que parecía cada vez más lejano: estudiar diseño de interiores. Le fascinaban los espacios, la luz, los colores, la sensación de armonía que podían hacer de un lugar bien pensado. Pero la vida no le había dejado espacio para perseguir esa vocación. Sebastián la veía de vez en cuando, no porque buscara verla, sino porque era imposible no notarla. Presencias silenciosa de Valentine en una casa que, sin ella, funcionaría peor. La encontraba ordenando la biblioteca con delicadeza, regando las plantas del jardín interior, recogiendo una copa olvidada después de una cena de negocios. Nunca hablaban más de lo necesario. Él daba instrucciones breves. Ella respondía, con educación impecable. Y aún así, sin que ninguno lo supiera del todo, ambos habían empezado a registrar detalles del otro. Sebastián sabía que Valentine canturreaba en voz muy baja cuando creía estar sola. Sabía que siempre dejaba una taza de café exacta, sin azúcar, sobre su escritorio, antes de las 7. Sabía incluso que, cuando estaba preocupada, se mordía apenas el interior de la mejilla, y se quedaba mirando un punto fijo como si intentara encontrar una salida invisible. Valentine, por su parte, sabía que el millonario de fama intocable trabajaba hasta la madrugada muchas más veces de las que admitía. Sabía que nunca tocaba el piano del gran salón, pero que a veces se quedaba varios minutos mirándolo. Sabía que había tristeza en sus silencios, una tristeza antigua y bien educada, de esas que nunca hacen escándalo, pero nunca se van. Todo cambió una tarde de lluvia. La mansión estaba casi vacía. El chofer había salido. La cocinera se había retirado antes, por una emergencia familiar, y Sebastián acababa de regresar de una reunión particularmente agotadora. Entró por la puerta lateral, sin anunciarse, con la mente todavía atrapada en contratos, cifras y decisiones. Iba a subir directamente a su despacho, cuando escuchó una voz temblorosa en el corredor que daba a la lavandería. Era Valentine. Ella no sabía que él estaba allí. Tenía el teléfono pegado al oído y caminaba de un lado a otro, con el rostro pálido, claramente angustiada. No levantaba la voz. Pero en aquella casa silenciosa, cada palabra llegaba con demasiada claridad. Decía que no podía hacerlo. Decía que era una locura. Decía también que su tía no aceptaría excusas, esta vez. Al otro lado de la llamada, una prima intentaba convencerla de asistir a la fiesta de compromiso de una de las hijas de la familia. No era una invitación cualquiera. Era una trampa vestida de celebración. La tía de Valentine había decidido, sin consultarla, presentarla al día siguiente, ante un hombre mayor, adinerado y desagradable, amigo de la familia, que buscaba una esposa joven y sumisa. Aquella mujer estaba convencida de que eso resolvería de una vez por todas el problema de su sobrina. Valentine había rechazado esa idea varias veces, pero su tía era experta en manipular, humillar y chantajear. Le había lanzado un ultimátum cruel:
Si se presentaba sola, en la fiesta, la obligaría públicamente a aceptar aquel compromiso, o la echaría de la casa, donde todavía guardaba las pocas cosas que le quedaban de su madre. Con la voz quebrada, Valentine soltó una frase que no estaba dirigida a cambiar su destino, aunque terminaría haciéndolo. Dijo que necesitaba un novio para mañana, dijo que aunque fuera de mentira, aunque solo fuera por unas horas, necesitaba llegar tomada de la mano de alguien que hiciera retroceder a su tía y arruinara ese plan humillante. Luego guardó silencio, escuchó la respuesta desesperanzada de su prima, bajó la cabeza, y antes de que pudiera contenerse, sus ojos se llenaron de lágrimas. Sebastián no estaba acostumbrado a intervenir en la vida de nadie, mucho menos en la de una empleada, pero algo en aquella escena lo obligó a quedarse quieto. Tal vez fue la forma en que Valentine se mantenía erguida, incluso mientras estaba a punto de derrumbarse. Tal vez fue el cansancio de ver cómo tantas personas con poder usaban ese poder para decidir sobre la vida de otros, o tal vez fue algo aún más simple y peligroso. Le dolió imaginarla sola en esa fiesta, cuando ella cortó la llamada y se secó rápidamente el rostro. Giró para seguir trabajando. Fue entonces cuando lo vio. Sebastián estaba de pie al final del corredor, inmóvil, serio, imposible de leer. Valentine sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Lo primero que pensó fue que la despediría por usar el teléfono durante el trabajo. Lo segundo fue que había escuchado demasiado. Intentó disculparse, pero las palabras no salían bien. Sebastián se acercó con una calma que solo aumentó su nerviosismo. La observó unos segundos, como si estuviera tomando una decisión poco habitual incluso para él. Entonces, con la misma serenidad con la que otros ofrecen una taza de café, le dijo que iría con ella. Valentine creyó no haber entendido. Sebastián repitió que sería su novio, que la acompañaría a la fiesta, que, si todo era solo una representación, podía hacer ese papel sin dificultad. El corazón de Valentine se desordenó por completo. Aquello era absurdo, ridículo, imposible. Él era uno de los hombres más ricos y conocidos de la ciudad. Ella era la empleada que limpiaba los espejos de su casa. Nada en esa propuesta tenía sentido. Sebastián lo sabía. Precisamente por eso la hizo. No se trataba solo de ayudarla. Había en él una curiosidad que no quería nombrar. Quería ver qué ocurría cuando una mujer como Valentine, acostumbrada a bajar la mirada para sobrevivir, entrara en un salón donde todos esperaban verla humillada, y lo hiciera al lado de un hombre que podía cambiar la temperatura de una habitación con solo aparecer. Quería comprobar si la dignidad, cuando recibe un poco de respaldo, puede convertirse en fuego. Ella intentó negarse. Le dijo que no podía pedirle algo así. Le recordó que aquello podía generar rumores, incomodidad, preguntas. Sebastián respondió que estaba acostumbrado a los rumores y que las preguntas solo molestan a quien les teme. Luego añadió algo que la dejó sin defensa. Le dijo que nadie debería ser entregado como si su vida fuera una mercancía. Valentine aceptó, aunque lo hizo con el temblor de quien siente que acaba de abrir una puerta demasiado grande. Esa noche, por primera vez desde que empezó a trabajar en la mansión, ambos compartieron más de 10 minutos seguidos. Se sentaron en el salón pequeño, no como jefe y empleada, sino como dos personas, ensayando una mentira que debía parecer verdad. Hablaron de lo básico, cómo se habían conocido, cuánto tiempo llevaban saliendo, qué responder si alguien preguntaba demasiado. Pero poco a poco, los detalles prácticos dejaron paso a conversaciones reales. Sebastián descubrió que Valentine no soñaba con lujos, sino con espacios llenos de belleza serena, con casas luminosas, con texturas, con armonía. Descubrió que guardaba recortes de revistas viejas porque algún día esperaba estudiar. Descubrió también que, cuando hablaba de lo que amaba, su voz cambiaba, se llenaba de una vida que él no le había visto nunca. Valentine, por su parte, empezó a ver fisuras en la armadura del hombre perfecto. Supo que Sebastián no tenía una relación cercana con su familia, que su padre había sido un hombre duro e incapaz de dar afecto sin condiciones, y que la última mujer con la que había intentado construir algo serio había traicionado vendiendo información privada a la prensa. Desde entonces, él había convertido el control en refugio, confiaba en muy pocas personas, sentía aún menos, sin darse cuenta. Ambos terminaron la noche sabiendo mucho más de lo que convenía. Al día siguiente,
La transformación comenzó temprano. Sebastián pidió que un estilista de confianza ayudara a Valentine a prepararse. Ella se resistió al principio, sintiéndose fuera de lugar, pero nada pudo prepararla para lo que ocurrió cuando se vio en el espejo horas después. Llevaba un vestido elegante, sobrio y delicado, de un color que realzaba la calidez de su piel. Su cabello caía con naturalidad sobre los hombros. No parecía otra mujer, parecía, por fin, la versión visible de todo lo que ya era por dentro. Cuando Sebastián la vio bajar las escaleras, se quedó en silencio más de lo habitual. No era solo que Valentine estuviera hermosa, era que irradiaba algo que ninguna joya podía comprar. Tenía vulnerabilidad y fuerza al mismo tiempo, una mezcla que desarmaba. Ella también lo vio de otro modo esa tarde. Siempre había sabido que era un hombre atractivo, pero nunca lo había observado tan de cerca. El traje oscuro, la postura segura, la serenidad en la mirada, parecía hecho para dominar cualquier escenario. Y aún así, al extenderle la mano para subir al coche, hubo un gesto inesperadamente gentil que le hizo difícil recordar que todo aquello era una actuación. La fiesta se celebraba en una casona antigua restaurada con exceso de pretensión. Había flores caras, risas forzadas, música elegante y demasiadas miradas pendientes de las apariencias. La tía de Valentine estaba allí desde temprano, sonriendo con esa amabilidad afilada que solo usan quienes disfrutan controlar a los demás. Cerca de ella estaba el hombre que quería imponerle. Un viudo arrogante con suficiente dinero como para creer que eso compensaba su falta total de encanto. Cuando Valentine entró del brazo de Sebastián, el aire cambió. No fue una exageración. Las conversaciones se cortaron. Varias cabezas se giraron. Algunas personas sonrieron por pura conveniencia. Otras intentaron disimular su sorpresa. La tía de Valentine palideció con una rapidez que casi y resultó satisfactoria. Sebastián no fingió incomodidad. Saludó con educación impecable, como si su presencia allí fuera lo más natural del mundo. Puso una mano firme en la cintura de Valentine y la miró con esa clase de atención que toda mujer sueña recibir alguna vez, aunque solo fuera parte de un papel. Pero en ese instante comenzó a dejar de serlo. La tía reaccionó primero. Se acercó con preguntas envenenadas envueltas en sonrisas. Quiso saber quién era él, cómo había conocido a Valentine, desde cuando estaban juntos. Sebastián respondió a todo con tranquilidad, sin titubeos, como si cada mentira hubiera existido siempre. Dijo que admiraba a Valentine desde hacía tiempo. Dijo que era una mujer extraordinaria. Dijo incluso que esperaba que nadie volviera a faltarle el respeto delante de él. Aquella última frase cayó como una sentencia. Valentine sintió algo estremecerse dentro de sí. Nadie había hablado por ella de ese modo. Nadie había puesto un límite en su nombre con semejante elegancia y firmeza. El hombre que la tía quería imponerle se retiró, humillado, sin necesidad de escándalo. La tía, atrapada entre su ambición social y su rabia, no tuvo más opción que retroceder. Todo debía haber terminado ahí. Pero el destino, que rara vez se contenta con soluciones simples, decidió ir más lejos. Durante la velada, Sebastián y Valentine siguieron interpretando su papel. Bailaron una canción, compartieron una mesa, rieron con naturalidad creciente. Lo que comenzó como una estrategia empezó a parecerse demasiado a una intimidad verdadera. Él se inclinaba para escucharla mejor. Ella se relajaba cada vez que su mano rozaba la suya. Y mientras los demás veían una pareja inesperada, ambos empezaban a enfrentar algo mucho más peligroso, la posibilidad de no querer que terminara. La noche se tensó de nuevo cuando una mujer elegante, conocida en los círculos sociales de Sebastián, se acercó con la sonrisa venenosa de quien disfruta destruir lo ajeno. Era Verónica Salvatierra, una antigua relación del empresario, una de esas mujeres acostumbradas a ganar por insistencia, apellido y estrategia. Observó a Valentine de arriba abajo y soltó comentarios lo bastante corteses para no ser groseros en apariencia, pero lo bastante crueles para dejar claro que consideraba aquella escena un disparate. Sebastián no soportó el tono. Por primera vez en mucho tiempo, reaccionó sin medir la conveniencia social. Le dijo a Verónica que el único disparate allí era confundir clase con dinero. Luego tomó la mano de Valentine y la llevó lejos de ese círculo de hipocresía. Aquella defensa, nacida ya no del deber sino del impulso, dejó una marca imposible de borrar. Después de la fiesta, dentro del coche, el silencio fue distinto.
No era incomodidad, era conciencia. Valentine miraba por la ventana, intentando ordenar el latido confuso de su pecho. Había pasado años soñando con seguridad, con respeto, con una oportunidad de ser vista. Y por unas horas, Sebastián se lo había dado todo, demasiado bien. Tan bien que resultaba doloroso recordar que al día siguiente todo volvería a su lugar. Él seguiría siendo el dueño de la casa, ella, la empleada. El cuento se desharía con la misma facilidad con que había sido armado. Sebastián, en cambio, empezó a comprender que había cometido un error del que no quería arrepentirse. Había entrado en aquella mentira, creyendo que controlaba los límites. Pero llevaba horas sintiendo cosas que no se suponía sentir. La imagen de Valentine, sonriendo entre luces suaves, la forma en que confió en él, la mezcla de dulzura y coraje que había descubierto en ella. Nada de eso parecía compatible con la distancia segura en la que había vivido hasta entonces. Los días siguientes fueron peores porque ambos intentaron actuar como antes. Valentine volvió a limpiar habitaciones, ordenar escritorios y bajar la mirada cuando él cruzaba un pasillo. Sebastián regresó a sus reuniones, sus llamadas y su rutina de hombre inaccesible. Pero el problema era precisamente ese. Ya no eran los mismos. Ahora él notaba demasiado su ausencia cuando ella no estaba cerca. Ahora ella sentía el peso insoportable de cada gesto neutro, de cada gracias dicho con formalidad, de cada oportunidad perdida para hablar de lo que realmente había cambiado. La herida definitiva llegó una semana más tarde, cuando Valentine escuchó por accidente una conversación entre dos invitadas de Sebastián durante una cena en la mansión. Una de ellas comentó que pronto la prensa volvería a relacionarlo con Verónica. La otra aseguró que hombres como él no se enamoraban de mujeres sencillas, apenas se distraían con ellas cuando estaban aburridos. Valentine no oyó una confirmación, pero tampoco necesitó más. La inseguridad, que siempre encuentra grietas antiguas por donde entrar, hizo el resto. Empezó a convencerse de que había malinterpretado todo, de que la fiesta solo había sido un favor, de que la cercanía, las miradas y la protección no significaban nada, de que nunca había existido una posibilidad real. Humillada por sus propios sentimientos, tomó una decisión silenciosa. Renunciaría. Preparó una carta breve y respetuosa. Agradecía la oportunidad de trabajar en la casa y explicaba que necesitaba buscar nuevos caminos. No decía la verdad, porque la verdad era demasiado frágil para escribirla. Que quedarse cerca de Sebastián empezaba a dolerle más de lo que podía soportar. Pero Sebastián descubrió la carta antes de que ella pudiera marcharse. La encontró en su escritorio una mañana, debajo de varios documentos. Al leerla, algo que llevaba años dormido se quebró con violencia. No fue rabia, fue miedo. El miedo auténtico de perder a alguien antes de haber tenido el valor de quedarse con ella. La buscó por toda la casa, hasta encontrarla en el jardín interior, acomodando unas macetas como si aún pudiera fingir normalidad. Esta vez no hubo plan, ni papel, ni excusas. Sebastián le preguntó por qué se iba. Ella intentó responder con fórmulas educadas, pero él no las aceptó. Quería la verdad, y la quería de esa mujer, no de su empleada. Valentine, herida, terminó confesando más de lo que pensaba. Dijo que no sabía cuál había sido el límite entre lo real y lo fingido. Dijo que no soportaba sentirse ridícula. Dijo que él pertenecía a un mundo en el que ella jamás encajaría. Y dijo también, con una honestidad temblorosa, que lo peor había sido enamorarse de algo que probablemente nunca existió. Sebastián la escuchó en silencio. Luego hizo algo que nunca había hecho con nadie desde hacía mucho tiempo. Dejó caer todas sus defensas de una vez. Le confesó que la fiesta había empezado como un acto impulsivo. Sí, pero que desde aquella noche nada volvió a estar en su lugar. Le dijo que esperaba sus pasos en los corredores, que la buscaba sin darse cuenta, que ninguna mujer de su entorno lo había hecho sentir tan en paz y tan expuesto al mismo tiempo. Le dijo que no le importaban las diferencias sociales, porque las únicas diferencias que realmente le habían arruinado la vida eran las del carácter y la verdad. Y con Valentine, por primera vez en años, todo se sentía limpio. Ella lo miró sin respirar casi. Sebastián se acercó un poco más y le dijo que no. Quería ser el novio de mentira que la salvó por una noche. Quería ser el hombre real que se quedara cuando la fiesta terminara, cuando los rumores empezaran, cuando el miedo apareciera
Y cuando la vida dejara de parecer una película improbable, Valentine lloró. Pero esta vez no por humillación ni desesperación. Lloró como quien ha llevado demasiado tiempo sobreviviendo sola, y de pronto descubre que alguien no solo la ve, sino que la elige. El beso que llegó después no tuvo nada de impulsivo ni de teatral, fue lento, sincero, casi irreverente, como si ambos supieran que estaban cruzando una frontera de la que ya no querían volver. Sin embargo, el amor verdadero rara vez se instala sin pruebas. La relación no fue fácil al principio. Sebastián tuvo que enfrentar a su propio entorno, a socios que sugerían discreción, a conocidos que hablaban de conveniencia, a mujeres como Verónica, que despreciaban lo que no podían controlar. Valentine tuvo que pelear contra sus inseguridades, aprender a no sentirse menos por no venir del mismo mundo, permitirse creer que no estaba ocupando un lugar prestado. Pero esta vez no estaba sola. Sebastián no intentó transformarla en algo que no era. Al contrario, fue el primero en empujarla hacia sus propios sueños. Descubrió los recortes de diseño que guardaba y, sin paternalismo, sin convertir la ayuda en deuda, le propuso estudiar, no como un capricho concedido, sino como una apuesta seria en su talento. Valentine aceptó con miedo, con ilusión y con la sensación de que la vida, por fin, comenzaba a abrirse. Meses después, la mujer que había dicho desesperada que necesitaba un novio para mañana, ya no era la misma. Ahora caminaba por la ciudad, con la espalda recta y una carpeta de proyectos bajo el brazo. Estudiaba, trabajaba en ideas propias y empezaba a imaginar un futuro construido con sus manos, no con la voluntad ajena. Sebastián, por su parte, había descubierto algo que el dinero jamás pudo comprarle: la tranquilidad de amar sin máscaras. La tía de Valentine intentó reaparecer cuando comprendió que la vida de su sobrina había cambiado de verdad, pero ya era tarde. Valentine la enfrentó con la dignidad serena de quien por fin entiende su propio valor. No hubo gritos, no hicieron falta, bastó con una verdad dicha sin temblar. Nunca más permitiría que nadie decidiera por ella. El día en que Valentine presentó su primer proyecto importante de interiorismo, Sebastián estaba allí, sentado al fondo, observándola con el mismo silencio con el que la había visto tantas veces en los pasillos de su casa. Solo que ahora su silencio ya no era distancia, era admiración. Ella habló con seguridad, mostró sus ideas, defendió su visión, y brilló con una luz completamente suya. Cuando terminó, buscó entre la gente, y encontró los ojos de él. En esa mirada estaba resumido todo el camino recorrido, la farsa que se volvió refugio, el impulso que se volvió amor, la noche prestada que terminó convirtiéndose en destino. A veces, la vida cambia, con grandes tragedias. Otras veces, cambia con una frase desesperada dicha al borde del colapso. Necesito un novio para mañana. Valentine creyó que estaba pidiendo una salida momentánea. No sabía que en realidad te estaba abriendo la puerta al hombre que no llegaría para aparentar amor por unas horas, sino para enseñarle que el amor de verdad no humilla, no compra, no impone y no encierra. El amor de verdad reconoce. Y Sebastián Alcázar, el millonario que había pasado media vida desconfiando del mundo, reconoció a su hogar en la mujer que un día escuchó llorar detrás de una llamada. Ella pensó que necesitaba un novio de mentira, pero lo que encontró fue una verdad capaz de cambiarlo todo.